Bueno, antes de entrar al tema, tengo algunos avisos que es bueno que les pase. La primera vez es que el siguiente domingo tendríamos la celebración hacia las mamás. Nuestro hermano Ramón, que no pudo estar con nosotros hoy, es el que nos va a estar organizando a los varones para que estoy platicando con algunas hermanas que son mamás y tenían su preocupación de que al final ellas iban a acabar haciendo las cosas como es usual. Entonces vamos a ver la manera de hacer algo sencillo en lo que podamos participar, aunque sea a través de explicaros y aquí Ramón va a hacer la magia. Entonces él nos va a estar contactando en algún momento de la semana a los varones para ver cómo podemos apoyar en esto. Pero también se acaba de volver todavía más especial porque nos va a estar visitando el pastor Enrique Sosa el siguiente domingo. Voy a impartir la Santa Cena. Estoy asumiendo que también va a predicar, generalmente así lo hace cuando viene. Entonces, bueno, también tengamos eso en cuenta. Y pues finalmente que seguimos en el tiempo de preparación hacia el 20 aniversario, platicando con él, con Pat, con los pastores. Sí se están desarrollando cosas bien especiales para ese día. Y pues también exhortarles, invitarles a que sigan invitando a las personas. Ya pasamos una lista preliminar a Dora, que es quien está organizando de manera general todo esto. De nosotros todavía podemos incluir a más personas, entonces sigamos invitando. Bueno, llegamos a este mes que tradicionalmente, si ustedes recuerdan, se repartía. Un domingo se hablaba de los padres, o de padres, o domingo de la madre, o domingo de los niños, etc. Este año se ha decidido que se haga únicamente enfocado en los niños. Hoy es el primero de esos temas, Marcos 10. Vamos a ir directo a la lectura. Si ya lo tienen por ahí, son solamente 4 versículos, del 13 al 16. Lo leemos de manera programada, lo hacemos de manera alternada. Del versículo 13 inicio yo y concluimos juntos al final. Dice la palabra de Dios: traían niños a Jesús para que él los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Vamos a orarnos. Señor, te rogamos que a través de las meditaciones de este mes, Señor, tú seas en nosotros, tú seas con nosotros y nos des también ese entendimiento de lo importante que son los niños, Señor, para tu reino, lo importante es que somos nosotros también para llevarlos o para estorbarlos, Señor, como veremos en este día. Danos ese entendimiento y que no veamos en menos esa actividad acerca de los niños. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, yo no me había dado cuenta, pero hay una situación un poco extraña acerca de los niños. Una persona en lo individual, es raro encontrar una persona en lo individual que cuando ve un bebé o un niño pequeño no se derrite. Es raro. Es raro alguien que al ver a un niño no sienta cierta simpatía hacia el niño. Sin embargo, a nivel global, pareciera que está el mensaje de que el mundo no quiere a los niños, que los niños no son bienvenidos. Por ejemplo, hace unos meses una hermana de Tampico, estaba viviendo en un departamento y tenía que moverse a otro departamento. Le habían pedido ese departamento y estaba batallando, y todos los lunes nos decías que no encuentro uno, porque en todos los departamentos que encuentro hay una cláusula: no mascotas y no niños, porque al parecer pues el ruido les puede molestar a los demás. También ya estaba notando que en algunas invitaciones como de ahora, aparte de todos los datos y cantidad de gente, también a veces viene una indicación: no niños, solo adultos, porque al parecer pues pueden molestar a los invitados. Y ya de ahí me dio una curiosidad. Dije, voy a investigar. Me metí a internet, a la página de la Organización Mundial de la Salud, y encontré unos datos bien interesantes. Y quisiera que se enfocaran en el número, más que nada de la información. Cada año mueren en todo el mundo por diabetes 7 millones de
aproximadamente, son unos aproximados. Por cáncer cada año, 10 millones de personas. Por enfermedades del corazón, aproximadamente 17 millones de personas. Los 2 años que duró la pandemia, murieron en los 2 años alrededor de 15 millones de personas. Pero el dato que a mí me interesaba, y es el que es más escalofriante, es que cada año se provocan 73 millones de abortos. Estamos hablando de abortos voluntarios, no abortos espontáneos o accidentales. Y estamos hablando de abortos registrados, no estamos hablando de los que se hacen en lo clandestino. 73 millones de abortos. El mundo en el que vivimos, o sea, ni juntando todos los números anteriores, llegamos siquiera cerca de esa cantidad. El mundo en el que vivimos pareciera tener un mensaje muy claro para los niños. Los niños no son bienvenidos. Y no es un asunto de nuestro tiempo. Podríamos decir es que el mundo está en tal decadencia ahorita, pero no es así. Aún en los tiempos de Jesús, en el Imperio Romano, el padre tenía autoridad para llevar a su hijo a una presa pública y dejarlo ahí. Si alguien lo quiere, lo podía tomar. Si lo quería vender el padre como esclavo, para cualquier tipo de esclavitud, lo podía vender. Eso sucedía en el Imperio Romano. En el Imperio Romano tampoco los niños eran bienvenidos. Y entre los judíos también había una situación. Socialmente, el valor religioso de los niños era menor, era de los menores. Tampoco era alto. No estoy diciendo que ante Dios ese era el valor. Estoy diciendo que la sociedad judía, los religiosos judíos habían hecho en los niños que tuvieran un menor valor. Y por eso la actitud que tomaron los discípulos de Jesús no es tan extraña. Ellos también pensaban que al parecer los niños podían molestar a Jesús. Pero en ese día, nuestro Señor y en este día tienen un mensaje muy claro para nosotros y para el mundo. Para Jesús, todos los niños son bienvenidos. Para Jesús, todos los niños son bienvenidos. Ese es el título de la meditación de hoy. Ahora, si Jesús, siendo maestro y siendo nosotros sus discípulos, dice que son todos los niños bienvenidos, nosotros como iglesia, ¿de qué manera podemos demostrar que efectivamente son bienvenidos? ¿De qué manera podemos ser diferentes a los discípulos a los que enfrentó Jesús en ese día? Bueno, el punto 1, nosotros debemos llevarlos a Él. Dice el inicio del versículo 13 y el último versículo 16, traían niños a Jesús para que Él los tocara, y tomándolos en los brazos los bendecía poniendo las manos sobre ellos. El pasaje no nos da tanta especificidad como quisiéramos. Pareciera que lo que estamos leyendo aquí fue un asunto que sucedió alguna vez en niña, cuando en realidad, pues el verbo que se está utilizando significa que a donde iba Jesús, le estaban lleve niños todo el tiempo le estaban llevando niños. Y ya saben que el ministerio de Jesús abarcó una zona grande, pues a donde se iba a parar, le llevaban niños. Ahora, no siempre le llevaban niños para ser bendecidos por Jesús. Vemos varias veces que le llevaban niños para ser sanados, inclusive para ser resucitados. A veces simplemente los llevaban para que escucharan al gran profeta. Por ejemplo, siempre que vemos el pasaje de la alimentación de los 5,000 o de los 3,000, vemos si había 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. O sea, llevaban niños también para que lo escucharan simplemente. Pero en este caso, los llevaban para que fueran bendecidos por el gran profeta que ellos pensaban que era. No era una situación rara, era una situación de todo el tiempo. Lo que sí es raro, lo que sí es de esta ocasión, es que los discípulos se opusieran a ello. Los discípulos iban empezando a tener conciencia de quién era Jesús, y entre más le demostraba Jesús a sus discípulos quién era, mayor importancia tenía para ellos, y por lo mismo más querían detener a las personas de acercarse a Él si no era necesario. De hecho, unos capítulos antes, en Marcos 8, encontramos que Jesús, de cierta manera, sondea a los discípulos, no porque necesite saberlo, sino como para irlos llevando. Son como niños pequeños que tienen que ir siendo llevados. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y le respondieron unos que eres Juan el Bautista, y otros Elías,
pero otros, uno de los profetas. De hecho, en otras versiones, en otro de los evangelios sinópticos señalan que piensan que era Jeremías también, uno de los profetas. De cualquier manera, las personas no tenían necesidad de saber que era el Hijo de Dios quien les estaba dando la bendición. Ellos simplemente por ser un gran profeta ya sentían y sabían que iba a venir algo bueno, alguna bendición especial sobre los niños, simplemente por ser quien era, por lo que creían que era. Seguramente también tuvieron que interrumpir alguna actividad. A diferencia de ahorita que luego vemos ahí cartelones de que tal día iba por tu milagro y que en 2 meses, todo eso. Eso no sucedía en los tiempos de Jesús y obviamente nada que ver una cosa con la otra. Jesús simplemente llegaba un día. De hecho, muchas veces Jesús salía de un lugar para ir a otro por ciertas situaciones que se iban dando. El ministerio no estaba tan planificado, sino que iba sucediendo de acuerdo al plan del Señor, por eso no iba siendo revelado. Total que todos los que iban seguramente tuvieron que interrumpir actividades. No era una cosa que se esperaba, simplemente se corría la voz. Jesús está por la zona, vamos. Y seguramente ninguno de los padres decía, bueno, ¿por qué no mejor esperamos a que el niño diga a ver si quiere conocer a Jesús? Ninguno de los padres parecía ir con ese pensamiento. Hay una ilustración que a lo mejor es un poquito chocante, ¿no? Porque es un tema que no nos gusta escuchar. Algunos aquí han tenido hijos, otros pues hemos tenido hermanitos o sobrinos. Imaginen que en una etapa muy pequeña de su vida, ellos empiezan a tener una serie de enfermedades, empiezan a vomitar, empiezan a desmayarse. No sabemos qué tienen. Los llevamos al doctor. Y después de una serie de estudios, el diagnóstico es de modelo que tienen cáncer. La pregunta para ustedes es, ¿cuánto tiempo esperarían para empezar a darle tratamiento? Bien, pues le voy a explicar qué es el cáncer y después qué decir. ¿Haríamos eso como padres? ¿Como hermanos mayores o como tíos? Hemos estado viendo en Génesis, en otras partes de la Biblia, que todos y cada uno de los bebés nacen en una condición de pecado. Y el pago de la paga del pecado es la muerte. Un bebé ni siquiera tiene que nacer, es concebido en pecado. Ya desde el vientre de la madre ya viene el pecado. Y a veces no le damos tanta importancia a la eternidad de las almas. Los niños, aunque es obvio, tienen almas. A veces no nos acordamos de eso, pero los niños también tienen almas. Y es cierto que el cáncer es una manera de morir. Ya cité al principio varias maneras de morir, muy comunes. Pero hermanos, el peor resultado es estar separado de Jesucristo en aquel día cuando llegue el juicio final. De nuevo, ¿cuánto vamos a esperar para empezar a hablar de los niños de Jesús? Por el otro extremo hay padres que yo he escuchado, hermanos de la iglesia, que desde que la mujer está embarazada ya le están hablando al vientre, ya le están leyendo la escritura, ya están haciendo el devocional familiar en la pancita. Y no sé si es eso lo que tenía Pablo en la mente. Ya se ha demostrado por la ciencia que los bebés, los neonatos, son receptivos al ambiente, son receptivos a las voces, a las emociones, a lo que se les dice, reconocen las voces cuando ya nacen de los que estuvieron escuchando. Inclusive a veces hasta se hace como chiste que cuando algo no les cae bien, ya hasta el bebé les hace el ceño fruncido cuando escucha esa voz. Bueno, yo creo que eso tenía Pablo en la mente cuando le escribe a Timoteo, cuando dice en su segunda carta: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué digo que me recuerda a Timoteo? Hay varias palabras con las que nos podemos referir a la niñez o a un estado de la niñez. La palabra que utiliza Marcos denota niños como de 2 a 10 años. Pero la palabra que utiliza Pablo es una palabra que se refiere a los nonatos, a los recién nacidos. Entonces podríamos, o antes de nacer, podríamos replantearlo y hasta decir: desde antes de nacer has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Hermanos, recordemos, desde cualquier niño que ha nacido bajo la maldición del pecado desde su concepción. Y como padres
aunque al principio hay unas estadísticas, como padres no hay una estadística del daño que le podemos hacer a un hijo por no estar dándoles una instrucción en la palabra de Dios desde la pequeña edad. Y en realidad muchas veces es una excusa, ese respeto de que yo voy a esperar a que les diga, en realidad es una excusa, porque nunca les pedimos opinión acerca de si quieren ir a la iglesia, si quieren ir al curso, o si quieren ir a la natación, o al béisbol, o al karate, o a lo que sea que vayan, a la clase de artes, etc. Para eso nunca les pedimos su opinión, pero cuando son las cosas de Dios nos volvemos respetuosos. Pero hay otra cosa, el mundo no está esperando tu permiso, el mundo no está diciendo sí hasta que el niño tome su decisión, mientras sea injusto, no. Mientras tú estás siendo respetuoso, el mundo sí lo está adoctrinando. Mientras tú estás siendo respetuoso, el mundo está ganando terreno en su corazón. Hay un predicador norteamericano, Buddy Baucham, es afroamericano, él dice, los padres cristianos envían todos los días a sus hijos a recibir educación del César y después se espantan porque regresan como romanos. Lo que está diciendo aquí, los padres, los de la iglesia, llevan a sus hijos a recibir educación del mundo todos los días y después se espantan porque regresan como mundanos. ¿Qué otro resultado podía haber? Porque el padre estaba respetando la decisión del hijo de no conocer a Jesús. Durante el tiempo que estuve visitando a los hermanos en San Luis, hace como 2 años, platicando con una hermana de allá, tenía 2 hijos pequeños, así como los que menciona por la palabra Marcos, de 2 a 10 años, tenía 2 hijos pequeños. Ella apenas había llegado a la fe. Y cuando platicaba yo con ella, a mí me sorprendió porque yo nunca había visto una persona de verdad tan preocupada por el poco tiempo que le quedaba de influencia sobre su hijo antes de enviarlo al mundo y que tomara sus propias decisiones. O sea, me decía, es que no, ya perdí tanto tiempo por no haberme instruido desde bebé. Ella se sentía tan angustiada de verdad. Ella vivía con ese temor de cuando ya sus hijos salieran y tomaran sus decisiones y ella no pudiera aconsejarlos, ella no pudiera evitarles algo. Y miren, no es malo que los padres se preocupen por la instrucción de sus hijos, no es malo que los padres quieran que su hijo hable inglés, sepa algún arte, algún instrumento, sepa, no sé, sea cuadro de honor en la escuela, no es malo. Lo malo es que ese sea el enfoque, una educación únicamente hacia el mundo y darle esa prioridad a lo que van a desarrollar solamente por 30 años en lugar de lo que van a vivir por la eternidad, sus almas. Y peor aún, vean lo que dice, y no sé si lo habían notado de esta manera, vean lo que dice Jesucristo en Lucas, en el Evangelio de Lucas 11. Dice, el que no está conmigo a mí se opone, y el que no trabaja conmigo en realidad trabaja en mi contra. Si el Señor nos está diciendo, dejen que los niños vengan a mí, no les estorben, y nosotros no estamos haciendo eso, estamos trabajando en contra de Jesús. Y si estamos trabajando en contra de Jesús, le estamos haciendo la chamba a alguien más. De nuevo, no es solamente un asunto para los padres, es un asunto para los adultos, para la iglesia, para los tíos, para los abuelos, para las abuelas, para cualquiera que tenga algún tipo de influencia sobre un pequeño. Y como iglesia sí estamos trabajando para eso, porque si no, aquí hay un llamado al arrepentimiento, a darnos cuenta, he estado fallando en esto, debo de verdad preocuparme por eso, debo preocuparme por tener una paternidad bíblica, y en eso contamos con la ayuda del Señor también. Es posible que ya se nos haya pasado el tiempo, es posible que ya hayamos perdido tiempo en esa situación, pero ninguna persona está lejos del brazo del Señor. Cualquier persona puede ser traída al Señor en cualquier edad de su vida, independientemente de lo que hayan hecho o no los padres. Pero qué padre piadoso no desearía, imagínense, aquí pensaban tan solo que era un gran profeta y los llevaban a los niños. Imagínense si ahora supiéramos y creyéramos que la bendición vendría no de un gran profeta, sino del Dios exaltado que está sobre todas las cosas del cielo y de la tierra. ¿Cómo no desearíamos esa bendición para cualquiera de nuestros pequeños? Por eso para Jesús todos los niños son bienvenidos, así que debemos llevarlos a Él. Pero ¿qué más? Punto 2.
es que debemos evitar serles de estorbo. Debemos evitar serles de estorbo. Dice la segunda parte del versículo 13 y la primera parte del versículo 14, pero los discípulos los reprendieron, es decir, a todos aquellos que llevaban a los niños. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Cuando nuestro Señor dice: dejen que los niños vengan a mí, pues ya se estuvo viendo desde el estudio en grupos de amistad, se refiere venir a la salvación. Nada más venir a conocerlo, como quien, una vez me encontré en la calle a Chabelo, una vez me encontré en la calle a tal presidente. No, se refiere a venir a mí para salvación. ¿Y cómo vemos los discípulos tenían ese tipo de pensamientos? Como los del mundo. Van a interrumpirlo. Pobre maestro, luego se nos queda dormido en la barca. Si tiene un momento de descanso, que descanse. Ahora, los discípulos tampoco eran desalmados. Si le hubieran traído un niño cargando porque es paralítico, si le hubieran traído un niño endemoniado, un niño que tiene algún tipo de padecimiento, seguramente los discípulos hasta le hacen vaya. Dejen pasar a esta mujer, pobre mujer, dejen pasar, dejen pasar. Pero le están trayendo niños que gritan, que brincan, que están alegres, que saludan, como todos los que tenemos aquí. Los discípulos dicen: no, eso no. ¿Esos qué necesidad tienen? Si ellos están bien, tienen la vida por delante. ¿Ellos qué? ¿Qué es lo que a veces no toman en cuenta los discípulos y nosotros también? Que la mayor necesidad de los niños no es estar alegres, no es estar con salud. La mayor necesidad de los niños es su salvación también. Esa es su mayor necesidad. Y cuando sabemos y entendemos eso, pues entonces es hasta diabólico el decir: ustedes no vayan a Jesús. De nuevo le estamos haciendo el trabajo al diablo. Y precisamente por eso Marcos describe esa profunda emoción. Muy pocas veces vemos a nuestro Señor expresando tan vívidamente una emoción. Muchas veces ni siquiera se describe. Por ejemplo, cuando vemos a Jesús después de la entrada triunfal volteando las mesas, sacando a los animales, corriendo a los mercaderes, nunca se nos dice, podemos asumir, pero nunca se utiliza Jesús estaba molesto. Podemos intuir que lo estaba, pero no se describe. Marcos sí describe, estaba indignado. Y nunca más se utiliza esa palabra para referirse a Jesús. Muestra realmente una cosa como que si lo que estaba viendo era como que si estuviera viendo de nuevo Edén, y de nuevo el chamuco queriendo separar al hombre de Dios. Algo así él estaba viendo y se indignó de manera profunda, es lo que nos dice aquí Marcos. Bien, ni siquiera cuando despidió a Judas en la mesa, nunca lo vemos decirle: oye, ya, lo que vayas a hacer ya, órale, abocando el ala, ya sabemos que vas a perdición. Nunca lo vemos reaccionar ni siquiera de esa manera ahí. Pero cuando se trató de los niños siendo detenidos para llegar ahí, sí hubo esa reacción. Y eso denota la importancia que tiene para él el que no se les impida. Para nosotros, no tenemos que ir tan lejos para ser un estorbo para los niños. Esto lo podemos hacer desde la casa, desde la comodidad de nuestra casa podemos ser un estorbo para los niños. Vimos ya algunos ejemplos en el estudio entre semana. Y a veces también pensamos que a los niños nos los vamos a estar cuenteando. Si algo sabemos por experiencia propia, es que los niños tienen un tiempo de ingenuidad, pero después se vuelven sumamente críticos con todo lo que ven, en especial con sus padres. Entonces, cuando como padre o como tutor de algún tipo, llamémoslo abuelo, tío mayor, hermano mayor, etc., cuando les dices que Dios es bueno y que es importante que vayan a la iglesia, pero luego tú te quedas, porque es que se me atravesó una final del mundial, es que se me atravesó un trabajo que tengo que sacar. Hay otras cosas más importantes, es lo que le estoy diciendo al niño. Cuando no tienes tu devocional con él, pero quieres que ellos lo hagan. A veces decimos es que no hay tiempo, pero luego te ven en el celular, con el Netflix o viendo la serie. O cuando no fallas en llevarlos, como ya dijimos, a la escuela, a los cursos, a las actividades, a los deportes, en eso no hay falla. Pero el domingo es opcional. El domingo pues puede ser que se haya fallo. Los
niños están viendo todo eso y hay un mensaje muy claro en su mente. A veces no es tan importante. Ahí los estamos estorbando. Cuando no los alentamos en las cosas del Señor, pero sí celebramos sus logros del mundo. Por ejemplo, puede llegar un niño. A mí me impresionó, la verdad, cuando llegó Iván y nos recitó todos los libros del Antiguo Testamento. Y luego se siguió unos ya no me acuerdo si también cuando del Nuevo y los terminó, pero por lo menos los del Antiguo. Y dije, ahorita que lleguen los profetas, no, todos se los echó en orden. Y hasta la fecha le preguntaron así el jueves pasado, todos. Habrá padres, y con los padres estoy generalizando, no estoy hablando de los hombres. Habrá padres, habrá tutores que cuando ven eso no se emocionen, solamente cuando son llamados a la escolta o sacaron 9 en el examen, eso sí lo pego en el refri, pero otras cosas no son tan importantes. Se les enseña que hay cosas más importantes o de más orgullo que tener una relación con Cristo. Cuando nos la pasamos quejándonos de la iglesia en casa, también, o sea, ¿cómo podemos decir el cuerpo de Cristo y estarnos quejando en casa y que los niños estén oyendo cómo nos quejamos? Otra cosa, cuando los niños ven cuando mientes, a veces ven al papá mentirle a la mamá en cosas pequeñas, o a la mamá, al papá, o el típico, llega alguien y dile esto, dile que no estoy, ese tipo de cosas. Los niños ya están absorbiendo todo eso, así les estorbamos. Cuando te ven hacer algo malo y saben que es malo, pero no ven en ti ninguna señal de arrepentimiento. O sea, ven un cinismo en el padre o en la madre de hacer algo. Otra cosa, cuando te pasas el castigo, eso es muy común en los papás, lo digo por experiencia propia, porque no soy papá, pero fui hijo. Bueno, soy hijo todavía. Se pasan a veces con el castigo. A mí me ha tocado escuchar castigos, ahorita por ejemplo, y en un mes no vas a ver televisión. O sea, porque en un momento de enojo eso dicen, o en 2 años, no vuelves a salir nunca a una fiesta, ese tipo de cosas. Y al fin de semana siguiente hay algo así, ay, me pasé, bueno, para disimular, a esta ya te había dicho que no ibas a ir, pero te voy a llevar las hamburguesas en mi cabeza. Pues ya estamos ahí queriendo mediar, los hijos se dan cuenta de cómo te pasas, y en lugar de pedir una disculpa de que, oye, sabes que la gente se me pasé. Y eso estamos hablando de las prohibiciones, a veces en el castigo físico. También puede ser. Aquí hay una pregunta de diagnóstico. Vamos a suponer, evalúate a ti mismo. Vamos a suponer que tus hijos acaban desarrollando el mismo cristianismo que tú tienes y que tú sabes que vas a morir pronto. ¿Te quedas tranquilo, satisfecho o empezarías a tener un poco de miedo como la persona con la que hablé antes? Deseas decir, he desperdiciado mucho tiempo en lugar de hacer lo que tenía que hacer. Los padres, nadie, ningún tutor, ninguna iglesia debería jamás bloquear el camino del Señor, ni tampoco fallar en proveer ese camino para los niños ni para nadie. Hay que estar muy atentos porque a veces algunas cosas las hacemos de manera inconsciente y por eso tenemos que llegar a estos estudios para darnos cuenta de cómo hemos estado fallando en esas situaciones. Último punto, para Jesús todos los niños son bienvenidos, así que debemos llevarlos a Él. Punto 2, así que debemos evitar serles estorbo, así que debemos ser como ellos. Dicen los historiadores que todos hemos escuchado, a lo mejor no estamos muy familiarizados con sus filosofías, pero todos hemos escuchado de algunos filósofos griegos. Hemos escuchado de Sócrates, de Platón, etc. Bueno, dicen que afuera, los historiadores dicen que afuera de la academia de Platón, afuera de la entrada, había un letrero: que nadie entre aquí si no posee conocimientos de geometría. Desde el principio filtrado, que nadie entre aquí si no sabe de geometría. Bueno, si creyéramos nosotros que el cielo tiene una barda alrededor, como nos pintan que está ahí San Pedro de entrada y el portón y todo, bueno, si creyéramos eso, no lo creemos, pero si lo creyéramos, esa barda también tendría que tener un letrero. Según lo que nos dice Marcos, tendría que decir: cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera
la estatura y la medida del que tiene que llegar al cielo, en ese sentido de ser inocente o sin pecado, sino en el hecho de que tienen esa absoluta confianza y esa humilde dependencia hacia los padres o hacia los tutores. Los niños están en una posición que no pueden hacer otra cosa más que estar recibiendo todo el tiempo, ¿o no es cierto? ¿O qué reciben los padres de los hijos? Amor, bueno, eso sí, pero algo más. Debemos de venir a Dios por una fe que confía como un niño confía en el padre. Cuando un padre va con su hijo y le dice, te prometo esto, o esto va a ser, el niño no está pensando si, ¿será que me lo va a cumplir? ¿Será que lo puede cumplir? Oye, si sacas 10 este fin de año, te llevo a no sé dónde quieren ir todos los niños. Six Flags, Disneylandia, o no sé, algún parque temático, o te compro todas las temporadas de no sé qué caricatura japonesa te guste, no sé. Los niños no están pensando, oye, pero eso va a ser muy caro, ¿será que pueda? Los niños simplemente lo escuchan y lo creen. Una que me ha tocado escuchar muchos que les prometen un perrito y luego cuando se sacan el 10 y el cuadro de honor, a veces están batallando porque los niños no piensan eso. Los niños son completamente crédulos en lo que les prometen los padres. Y los padres no siempre tienen ni ese deseo. A veces dicen algo que creen que no van a poder cumplir los niños, como para tener una salida en lugar de decirles que no. Pero nuestro Señor no es así. Nuestro Señor lo que promete en su palabra tiene la capacidad y el deseo de cumplir, y lo va a cumplir. Los niños no saben de quincenas, de pagos, de intereses, del dólar contra el euro, de la guerra en Ucrania. Ellos no saben de eso, ellos solamente confían en lo que les dice el Padre. Y cuando van con Jesús tampoco llegan y, oye, pero me vas a bendecir, pero ¿qué quieres a cambio? ¿Qué tengo que dar yo? Simplemente aceptan alegremente la bendición, aceptan alegremente la gracia. Y por eso el reino de Dios está compuesto de naturalezas infantiles, no de niños. Digo, no vaya a ser que se llegue a pensar que el cielo está lleno de niños en un estado, sino de naturalezas infantiles. Los orgullosos, los autosuficientes, los seguros de sí mismos, los seguros de sus obras, no van a estar en el reino de los cielos. Ellos no van a estar. Cuando dice aquí, el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él, también se pierde un poquito la intención. Hay diferentes grados de no, tanto en español como en cualquier idioma. Se pueden resumir todos como no, pero tienen cierto grado de intensidad. Si un niño llega con su papá, oye, papá, cómprame un videojuego. No. Ándale, no seas malo, cómprame un videojuego. No. Bueno, si saco 10 en todo el año y soy cuadro de honor, ¿me lo compras? Bueno, entonces ya no era un no definitivo, era un no con posibilidad de volverse sí o tal vez. Pero cuando aquí dice Marcos, no entrará en él, es un no definitivo, es un no absoluto, es como si el Padre le dijera jamás. Ese es el no. Entonces no hay un asunto de que sí, puedes ser un poquito como niño y a lo mejor entras. No, aquí está diciendo jamás, jamás. Eres orgulloso, eres autosuficiente, estás seguro de tus obras y crees que eso es lo que te va a llevar al cielo, jamás vas a entrar a la evaluación. Es lo que está diciendo aquí. Así que, pues definitivamente vale la pena darnos cuenta cuáles son esas características infantiles que nos menciona la palabra de Dios. Y el primer inciso es que debemos ser humildes. Humildes es la primera característica. Cuando nos convertimos a Dios, nos convertimos en niños humildes. Es lógico. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Tú eres incapaz de lograr la salvación. Si tú has aceptado esa salvación, ese regalo de salvación, es imposible que tengas algún grado de orgullo como si te lo hubieras ganado. Pero con el paso del tiempo, como todavía tenemos ese cuerpo contaminado del pecado, puede ser que la semillita vuelva a crecer. Con el paso del tiempo, la humildad ya se va apagando y empieza a surgir esas raíces del orgullo. Y eso lo rastreamos desde el Edén, desde que Satanás dijo: vas a ser como Dios, vas a tener la sabiduría.
ser como dioses. Pero al contrario, la primera evidencia de la conversión es la humildad. Es la humildad. ¿Sabes qué es por gracia? Un niño, pones a un niño y a otro niño. Es más, yo les aseguro varios diálogos que aquí al lado no están sucediendo. ¿En qué trabaja tu papá? ¿A qué escuela vas? ¿De qué marca es tu ropa? ¿Qué lugares has conocido? ¿Cuánto dinero tienes ahorrado? Les aseguro que esas pláticas aquí al lado no hay. ¿Cuánto dinero tiene tu papá? ¿En qué trabaja? ¿Qué puesto tiene? Esas pláticas de seguro aquí al lado no están. Tú puedes poner a jugar el hijo de un rey con el hijo de un cerdo y ellos no van a andar con miramientos para jugar. La humildad. Y después de todo, ¿de qué deberíamos estar orgullosos? A unos adultos, a uno el presidente, a uno el rey. ¿De qué deberíamos estar orgullosos? ¿Del cuerpo? Polvo eres, el polvo volverás. El cuerpo no puede ser. De lo que somos hierba de un día, somos como las hierbas de un día. De lo que tenemos, no tenemos nada que no hayamos recibido. Todos los días somos receptores del favor divino. Ni siquiera nuestra vida, la que estamos disfrutando hoy, nosotros no la podemos sostener. Y por eso Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, porque el Evangelio es un reconocimiento de incapacidad. En sí mismo el Evangelio es un reconocimiento de incapacidad. Segundo inciso B, enseñables. Enseñables. Los niños son enseñables. Dice nuestro Señor en Mateo 11: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. La mayoría de los niños son dóciles para la enseñanza, aunque pues sabemos que no hay una edad en la que ya digamos, ya no puedo aprender. No hay eso. El cristiano, por su propia profesión de fe, cuando verdaderamente se convierte al Señor, se convierte en un alumno. Eso es un discípulo, un alumno. No puede dejar de aprender, no debe dejar de aprender. ¿Qué es ser discípulo si no ser un alumno? Ya llevo un ratillo. Ya me ha tocado ver pasar algunas generaciones de cerdo. Y es una característica que ahorita que estaba preparando esta proyección recordé. Los mejores alumnos siempre son los más jóvenes. No son los que vienen de cuadro de honor, no son los que vienen de la universidad y que están sus engranes están súper engrasados en el estudio y la comprensión. Generalmente, diría casi nunca, por no decir nunca, pero no estoy seguro del dato, casi nunca es eso quienes son los mejores estudiantes. Casi siempre, y se han puesto de ejemplo, y aquí hay alguien que me puede desmentir, casi siempre son las personas mayores. Casi siempre las personas mayores son las que sacan el primer lugar de la generación. ¿Se deberá que tienen realmente una mayor capacidad de aprendizaje? ¿Será eso? ¿O será que simplemente se sienten tan poco capacitadas que les dan miedo inclusive hasta entrar y por lo mismo le echan más ganas y por lo mismo son más preguntones y por lo mismo quieren saber y comprender realmente de lo que se está hablando aquí? Cuando tú ves a un niño y empieza en la edad del por qué, y por qué, y esto, y por qué, y por qué, y tal, y por nunca se acaba. Son enseñables, quieren aprender y te escuchan con atención. Eso luego no pasa ya cuando llegamos a la Biblia. A ver, Biblia, háblame. No, pues yo ya conozco los evangelios. Ya me sé esa historia del arca de Noé. Ya me sé esa historia de José y sus hermanos. No, ya tengo lo suficiente. No somos enseñables. No buscamos seguir. Bueno, Biblia, háblame, ¿por qué? Ya no somos así. Esa es una de las cualidades que tenemos que regresar a ser enseñables como un niño. Inciso C, confianza.
historia de mi padre, espero que a mí me pasó una vez con él. Parece que viene aquí a hablar de mi madre. Bueno, pero esta es una historia ficticia con la que me relaciono. Había una vez un padre que tuvo que traer a su hijo todo el día haciendo una cantidad de trámites por varias dependencias. En alguna de esas vio tanta gente y el niño lo vio tan cansado que lo sentó a mirar en la puerta. Están aquí, ahorita voy al trámite. Y ya saben los trámites. Pase acá, pase con el licenciado fulano, pase acá. Y ya después de quién sabe cuántas pasadas y hablar y repetir la misma cosa con cada persona, pues el padre ya por fin quedó y se salió, pero se salió por otro lado. Ya el padre estaba pensando lo que le faltaba hacer en su lista y se salió y el niño se quedó ahí en el lugar. Pues el padre siguió con la carrera del momento, tanto sacar esto. Y ya para la tarde, cuando empezó a atardecer, cuando empezó a oscurecer, se acordó. Torito, bueno, no Torito. Y se regresa. Ahí estaba él. Lo seguía esperando en la entrada. Él creyó que su padre iba a volver y se esperó. Y pasó la hora de la comida y se esperó. Y pasó el tiempo y le hablaron y se esperó. El niño tenía esa confianza tan grande en la promesa de su padre que ni por un momento creyó que el padre no iba a venir. No sabía cuándo, pero a él le dijeron que iba a regresar. Y él esperó. Dice nuestro Señor en Lucas 18: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Cuántas veces cada Semana Santa en Resurrección Él volverá? Estén velando, estén orando. Sabemos la terminología: Maranatha, Cristo viene. Nuestro Dios nos ha dado su segura palabra y nos pide que esperemos su venida. Tampoco como este año sabemos cuándo, pero sabemos, debemos creer que es un hecho, que viene. También nos va a encontrar confiando en Él, o ya nos va a agarrar en otro lado, quién sabe dónde, y no dónde debemos estar. Inciso D: sencillos. Aquí necesito que me ayuden ustedes a completar. Dice el argot cristiano: hay que ser mansos, pero no mensos. Así dice el argot cristiano. Y cuando decimos que los niños, que nosotros debemos replicar esa cualidad infantil de ser sencillos, se refiere precisamente a eso, a ser mansos. No queremos decir que un hijo de Dios deba ser tonto, se caracterice por ser tonto, sino sencillo, bien intencionado, manso. De hecho, esa es la aclaración que hace Pablo a los Corintios. Hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, sean mansos en la malicia, pero en la manera de pensar sí sean maduros. No se comporten como niños. De hecho, continuamente los apóstoles están llamando a que ya no sean niños, que ya no sigan con ese tipo de papilla que les tienen que seguir dando cada vez que los visita, sino que ya crezcan y maduren en el conocimiento del Señor. Sencillos. Así que nuestro Señor Jesucristo recibe a todos los niños. No debemos ser de estorbo, debemos ser activamente vehículos para llevarlos a Él, y también debemos imitarlos en cómo son en sus cualidades infantiles. Hay un himno que tienen hasta abajo, uno del Himnario Evangélico Presbiteriano. Alguna vez lo cantamos a coro los varones allá en Antigua. Les voy a leer primero una primera estrofa que no viene en su hojita, pero el himno se llama Dios nuestro apoyo. Es el himno 59. Dice: Dios nuestro apoyo en los pasados siglos, nuestra esperanza en años venideros, nuestro refugio en hórrida tormenta y nuestro hogar eterno. Y luego ya la estrofa que viene aquí: en nuestra vida toda y en la muerte, en tu promesa nuestra fe ponemos, y nuestros hijos cantarán gozosos de
después que hayamos muerto. Bueno, las impresiones que hacen los padres en la vida de los hijos van a continuar en su vida después de que los padres hayan muerto. A mí me llama mucho la atención y me da mucho gusto. Casi siempre me toca de primera mano porque estoy ahí atrás. Pero veo cómo Ramón estaba enseñando a Génesis a estar aplaudiendo y Génesis también está aplaudiendo. Hoy me tocó verlo con la hermana Araceli y con Ivana. Yo no sé qué tantos recuerdos como hijos de creyentes nos vamos a quedar cuando nuestros padres fallezcan, pero yo creo que ese es uno de esos. El ejemplo de cómo mi madre y mi padre siempre estaba alabando con alegría al Señor. Y eso siempre va a ser un aliciente para mí. De hecho, yo siempre he dicho, y no me canso de decirlo, parte de lo que a mí me trajo el Evangelio fue el ejemplo de mi mamá. El ejemplo de mi mamá. No en un momento, sino a través de la constante piedad que ella manifestó, a pesar, y la paciencia conmigo, a pesar de que yo muchas veces no la pelaba, de que muchas veces me invitó y yo no la pelaba, y que había grupo de amistad en casa y yo no me metía, cantidad de veces, pero ese ejemplo fue derribando barreras. Yo no quiero decir que entonces todo el mérito y toda la gloria es para mi mamá. El Señor hizo una obra ahí, pero se vale de vehículos humanos para manifestar su gloria. Esos vehículos humanos somos nosotros, porque nos creó para estar aquí en medio de la gente, ser luz y sal. Como padre, como madre, nuestro mayor descanso debe ser que cuando vayamos a morir sepamos que llevamos a nuestros hijos a los brazos de Jesús, porque cualquier otra cosa donde los llevemos va a fallar. Un trabajo, un dinero, una posesión va a fallar. Lo único que no va a fallar es nuestro Señor. Ahora, hay otras situaciones que se pueden estar dando aquí en nuestra congregación. Puede ser que ya no tengamos hijos pequeños entre nosotros, nuestros hijos ya no están viviendo en casa. Puede ser que ya no tengamos esa influencia, ya no puedo hacer mi devocional con ellos, ya salen de casa, ya tienen sus propias familias tal vez. Pero sí podemos modelarles el Evangelio y hablarles del Evangelio cada vez que nos visiten, cada vez que los visitemos. Nuestros hijos, sus hijos, no están lejos del brazo del Señor. El brazo del Señor no se ha cansado, no se ha cortado. Sus corazones también pueden ser cambiados. Entonces, como padres, una cosa que podemos hacer sí o sí todos los días de aquí en adelante es tenerlos en oración. Señor, ten misericordia de ellos como la tuviste conmigo. Llámalos a tus pies como me llamaste a mí. Eso sí podemos hacer. Y si estamos aquí, hay esperanza. Si estamos aquí todavía invitando a la gente a venir, hay esperanza. Todos los escogidos del Señor no han sido aún reunidos. Y entre esos pueden estar tus hijos. Entre esos pueden estar tus conocidos, tus vecinos, tus compañeros, a los que una y otra vez has estado invitando. Y para nosotros los creyentes también este pasaje nos deja una tarea. Pedir a Dios que nuestra vida refleje las características de los niños hacia los demás y hacia nuestro Dios, hacia el Evangelio y nuestra relación con el Señor. Esa es nuestra tarea como iglesia. Vamos a orarnos. Señor, damos gracias porque en tu palabra vemos, pues siempre vemos la ley, pero también siempre vemos la gracia, Señor. ¿Quién puede decir aquí que como padre ha sido perfecto, que como madre siempre ha llevado a sus hijos a Cristo, que siempre ha modelado el cristianismo en su casa? Nadie podemos decir eso, Señor. No lo podemos decir como hijos, ni como hermanos, ni como padres, ni como hijos, Señor. Tu palabra nos muestra una y otra vez lo insuficientes que somos, Señor, para hacer lo que tú demandas de nosotros, para, Señor, tener el grado de perfección que tú requieres, Señor, para tener comunión. Señor, pero también tu palabra muestra la gracia, esa gracia que siempre está a la puerta, que siempre está
disponible, Señor. Muchas veces nosotros no la recordamos, no la tomamos como niños. Y te rogamos, Señor, que pues siempre nuestro corazón sepa que ahí estás tú, Señor, para ayudarnos, que nuestras batallas, Señor, son las tuyas cuando buscamos hacer lo que te agrada, Señor. Y que nadie está lejos, Señor, de tu brazo, que podemos aún ser de influencia para los hijos mayores, los hijos menores, los hijos que han de venir también, Señor, para cualquiera con el que tengamos contacto, sea joven. También tu palabra, Señor, nos habla de los pequeños en la fe. También, Señor, ayúdanos a tenerlos en cuenta en todo lo que hacemos. Te rogamos, Señor, que tu palabra nos lleve, Señor, a donde tú quieres llevarnos. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos todas las bendiciones.